Tenemos buenas y malas noticias sobre la llegada de la función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store. ¿Llegará el año que viene o Apple hará todo lo posible para evitar que esto sea realidad? En este video te estaré contando todo lo que sabemos hasta ahora, así que comencemos. Hablemos primero de las buenas noticias, y es que durante las pasadas semanas Apple ha estado probando la próxima actualización de su sistema operativo iOS 17.2, y en la beta de esta actualización se encontró un código que asegura que la compañía está trabajando para traer la función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store, aunque luego se encontró información que sugiere que esto solamente se estaría utilizando para las compañías para que puedan instalar aplicaciones fuera del App Store en los teléfonos de sus empleados. Esta misma función también se podría utilizar para teléfonos individuales para que las personas puedan instalar aplicaciones que no hayan sido autorizadas para que se puedan descargar a través del App Store. Ahora bien, aunque por una parte Apple quizás se está preparando dentro del código de iOS 17 para traer esta función, también tenemos un reporte que asegura que la compañía sí estará trayendo esta función para el 2024, y esto nos llega gracias del reconocido filtrador Mark Gurman. Este asegura que la compañía está trabajando en un sistema para que en algún momento a mitades del 2024 las personas puedan instalar aplicaciones fuera del App Store, de la tienda de la compañía. Según este filtrador, Apple estará trabajando en un sistema bastante controlado, aunque en estos momentos no sabemos qué exactamente significa eso. Yo estoy bastante seguro que la compañía hará todo lo posible para que este sistema sea bastante limitante, que solamente funcione lo mínimo posible para poder cumplir con las regulaciones de este país. Debemos recordar que las regulaciones de la Unión Europea aseguran que aquellas compañías que sean bastante grandes, que tengan como algo como estilo como un monopolio, deban ser reguladas para que le permitan otras alternativas a los consumidores. En el caso de Apple, pues obviamente con su tienda de aplicaciones, el App Store, para que las personas puedan instalar aplicaciones fuera de esta tienda para que tengan un poco de mayor oportunidad y de flexibilidad en el tipo de aplicaciones que pueden utilizar en sus dispositivos. Esta regulación entrará en efecto en algún momento de marzo del 2024, así que Apple se tiene que ir preparando poco a poco para poder cumplir con esta ley. Así que quizás ahora con iOS 17.2, aunque este sistema operativo estará llegando en algún momento dentro de este mes o del próximo mes, como quiera la compañía tiene que ir creando poco a poco los bloques necesarios de código para prepararse para este cambio bastante grande en cómo es que funcionará tu iPhone. Este sistema súper controlado de cómo se pueden instalar aplicaciones fuera del App Store pudiera significar que los consumidores tengan acceso a solamente un puñado de aplicaciones, o que por ejemplo los desarrolladores tengan que pasar por un filtro y por unas regulaciones específicas de Apple para que puedan distribuir sus aplicaciones utilizando otras alternativas que no sea el App Store. Pero en estos momentos realmente no sabemos qué exactamente significa este sistema súper controlado, pero estoy seguro que será algo bastante limitado. Es posible que este sistema funcione algo similar a como funcionan las computadoras de Apple, que las aplicaciones tienen que tener como un certificado que entonces estas aplicaciones han sido aprobadas y verificadas por Apple. Así que yo creo que Apple quizás hará un sistema bastante similar a esto para traer este sistema de aplicaciones fuera del App Store a los iPhone y a las iPads. Sin embargo, aunque por un lado tenemos estas buenas noticias, también tenemos un poco de malas noticias, ya que Apple se prepara para apelar esta ley de la Unión Europea en busca de no tener que cumplir con esta legislación que le forzaría a la empresa a traer un sistema de instalación de aplicaciones fuera del App Store. Este reporte que asegura que Apple estará apelando la decisión de la Unión Europea nos llega también directamente de Bloomberg, y asegura que la empresa se está preparando para hacer un sistema de apelación para evitar tener que cumplir con esta ley de la Unión Europea que la forzaría a tener que permitir la llegada de tiendas alternas o de sistemas de instalar aplicaciones fuera del App Store. Al parecer la compañía tiene que cumplir con esta ley o someter este proceso de apelación para el 16 de noviembre, así que estamos solamente unos días para ver qué exactamente estará haciendo Apple en busca de poder zafarse de esta ley y no traer esta función que muchas personas ya quieren ver llegar en sus dispositivos. Bajo esta apelación, Apple lo que quiere hacer es que este servicio no caiga en la lista de servicios antimonopolistas para que no tenga que ser regulado por esta ley de la Unión
Unión Europea en busca de no tener que cumplir y tener que permitir la llegada de la instalación de aplicaciones fuera del App Store. Apple obviamente quiere apelar esta decisión para no tener que cumplir con esta ley, lo cual le permitiría seguir cobrando esa tarifa de un 15 a 30% por todas las ventas que se hacen en su tienda. De esta manera Apple tendría todavía esos ingresos que genera de esa tarifa y tendría un sistema bastante controlado como lo tiene hoy día, que le permite tener más control sobre lo que las personas pueden instalar y qué cosas no pueden tener en sus teléfonos. Ahora bien, según este reporte, Apple, aunque haga este sistema de apelación en la Unión Europea, como quiera tendrá que cumplir con estas reglas de la Unión Europea para el mes de marzo, en lo que se procesa todo este sistema de apelación. Así que ya veremos qué estará pasando, si Apple traerá esta función o no, o si estará entrando en este proceso legal de demandar a la Unión Europea para evitar tener que cumplir con esta ley. Pero en fin, con todo esto que está pasando, tenemos un poquito de luz al final del túnel de que realmente veremos la llegada de esta función específicamente para la Unión Europea en algún momento a principios del 2024. Obviamente tenemos que esperar para ver qué pasará con este proceso apelativo, pero no podemos olvidar que aunque Apple lance esta función, esto solamente estará aplicando para las personas que vivan en la Unión Europea. Durante los pasados meses y años, Apple ha estado trabajando en un sistema para poder limitar ciertas funciones del sistema operativo para solamente ciertas regiones, así que esto no será simplemente cambiar la región de tu teléfono si vives en un país de Latinoamérica para poder disfrutar de estos beneficios de la Unión Europea, sino que Apple utilizará varios factores, como por ejemplo el SIM card que tengas directamente en el teléfono, tu GPS para saber que estás en un país de la Unión Europea, incluso también tu conexión de Wi-Fi para asegurarse que solamente las personas que son de la Unión Europea tendrán acceso a esta función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Por otro lado, en Estados Unidos los movimientos para poder regular a Apple, como está sucediendo en la Unión Europea, son bastante limitados, ya que en este caso solamente tenemos lo que está pasando entre Apple y Epic Games, que realmente no traería la función de poder instalar aplicaciones fuera del App Store, solamente permitiría que los desarrolladores puedan tener una tienda digital en alguna página web y que las personas puedan comprar algún elemento de un juego, como quiso hacer Epic Games con Fortnite, para que puedas comprarlo ahí sin tener que pagar esa tarifa que Apple cobra cuando se hace una compra en su tienda de aplicaciones. Pero el hecho de poder instalar aplicaciones fuera del App Store como se supone que funciona en la Unión Europea no estaría llegando en Estados Unidos o en este lado del mundo, por lo menos en el futuro cercano. Por tal razón tendremos que seguir esperando para ver cómo exactamente funcionará esto en la Unión Europea y si la presión que Apple recibirá en esta región también se aplicará y se llevará a otros países, para que entonces en otros lugares también tengamos esta oportunidad de poder tener acceso a instalar aplicaciones fuera del App Store, ya que para mí eso sería increíble y sumamente útil. Hay muchas aplicaciones que Apple no me permite instalar y yo quisiera tener en mi dispositivo, así que yo estaré bien pendiente y aquí en este canal seguiremos muy al tanto de todo lo que pase en este tema, en la Unión Europea, la apelación y mucho más. Así que mantente suscrito a este canal y déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando. ¿Te gustaría tener ya esta función en tu iPhone o en tu iPad? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.